Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Luis Flores, veterinario jefe del Centro de Rehabilitación de Primates del WIRO y manager del programa de formación de veterinarios africanos del CRPL de la provincia del Kibú del Sur. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. Y también tengo el placer de contar con el doctor José Luis Casado, médico adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. ¿Qué tal, José? Hola, muy buenas. Hola Alberto, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de la viruela del mono, que se conoce además por el monkeypox, que ahora mismo la Organización Mundial de la Salud ha dado ya la alerta mundial. Y bueno, creo que hay muchas cosas que se dicen, cosas que son reales, cosas que no son reales, y qué mejor que con dos expertos, pues conocer un poco todo el entorno, la actualidad, si es realidad hay que estar nerviosos porque es una alerta muy preocupante o no. Y bueno, vamos a empezar por Luis, si te parece. Un poco, si quieres empezar por cómo nace, cómo está en el Congo, ¿qué inicies tú? Bueno, yo soy veterinario, como tú has dicho, del Centro de Rehabilitación de Primates del Viro, pero también soy investigador asociado del Centro de Mm. Recherche en Ciencias Naturales del Viro. Entonces, estoy aquí básicamente porque vivo al este de la República Democrática del Congo y vivo donde está ahora pues, la epidemia por el Clade 1B, que es un nuevo subtipo, variante del virus de monkeypox, que es precisamente con este clade con lo que se relaciona esta alerta de la OMS, ¿vale? Entonces, bueno, yo estoy trabajando aquí desde hace 8 años y desde octubre, cuando aparecieron los primeros casos en la ciudad de Kamituga, una ciudad minera que está dentro todavía del cinturón de lo que sería la selva ecuatorial africana, pues hemos estado con el virus, ¿no? Lo hemos visto nacer, por decirlo de alguna manera. Y lo vimos nacer y bueno, y hemos estado investigando acerca del virus y secuenciamos el virus, ¿vale? Y vimos que era un virus diferente genéticamente a todos los Clade 1, que son los que predominan en República Democrática del Congo. Y bueno, y hemos visto también cómo el virus salió de Kamituga y se vino a Bukavu, se urbanizó y ahora se ha ruralizado y se ha instalado muy bien en todo lo que sería la provincia de Sud Kivu y también está ya cogiendo la provincia de Nord Kivu, ¿vale? Entonces, bueno, la situación aquí actualmente es que el virus, pues en la zona de salud donde yo vivo, una zona de salud que tiene 20 centros o áreas de salud o centros de salud, ¿vale? Y hay unas 200 y pico mil personas en esta zona de salud, pues el virus se ha propagado muy bien y en el hospital de referencia de tratamiento del virus la semana pasada pues había un colapso porque había 150 personas, el 70% de ellos eran niños, ¿vale? Y las condiciones eran paupérrimas, ¿no? De tratamiento, de higiene y de todo. Entonces, pues, aparte de lo que está pasando en esta zona de salud, en otras zonas de salud también el virus se está propagando muy bien, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay más de 5.000 casos ya en la provincia. Y en la zona de salud donde yo estoy, pues la semana pasada había habido 9 niños, ¿no? Que habían fallecido. ¿Qué pasó? Que nos llamó el médico de la zona de salud, el que dirige, y nos llamó para pedirnos ayuda, ¿vale? A mí y a un colega de Médicos del Mundo. Entonces fuimos a ver cómo estaba la situación, fuimos a ver cómo estaba la situación y estamos montando pues una respuesta que sería, ¿no? Una respuesta a lo que sería la situación actual aquí en la provincia, y más en concreto en la zona de salud donde trabajamos. Entonces, una respuesta porque el virus se propaga, hay muchos casos de niños, ¿no? De niños desde hasta 2 meses, son el 25% de los casos y estamos viendo cómo mejorar, ¿no? Lo que son las condiciones sanitarias, el tratamiento de esas personas y sus condiciones de vida y también evitar que el virus se pueda propagar más. Entonces, el Hospital del Viro, donde yo trabajo habitualmente en un proyecto de tuberculosis con el CRC en el Viro, pues ha declarado centro de tratamiento de monkeypox y estamos ahora pues poniendo en marcha una campaña de colecta de fondos y estamos en contacto con gente de España, con diferentes grupos de trabajo, ¿vale? Con José y con el grupo de médicos, ¿no? Que tiene un grupo para la cooperación y estamos viendo cómo hacer eficiente esa ayuda que nos pueda llegar, ¿vale? Eh, es verdad que las instituciones, los gobiernos, ¿no? Muchas veces no es que no contribuyen, ¿no? Y dan dinero para estas cosas, pero quizás, ¿no? A las organizaciones internacionales, organismos a los que se le da el dinero, pues
están un poco lejos de estas zonas remotas, ¿no? Entonces ahora estamos en una emergencia sanitaria, aquí al este de la República Democrática del Congo. Pues nada, yo te voy a contar también que el que yo me dedicara de alguna manera a la viruela es solamente porque en el año 2022 hubo un brote de casos de viruela del mono, de monkeypox, en Europa Occidental y en Estados Unidos, que era, como tú decías, un clado diferente, era el 2B, que era el clado que predominaba en África Occidental, y empezamos a ver casos en pacientes o en personas, sobre todo, que se relacionaba con contacto estrecho, generalmente por contacto sexual. Y hubo muchísimos o bastantes casos en España, pues creo que ahora mismo llevamos más de 8.000 y pico casos, donde todos se concentraron sobre todo en el verano del 2022 y luego ha sido un goteo continuo. Y ya te digo que fue generalmente asociado sobre todo a contacto estrecho, más que a convivencia o más que a un problema de salud pública debido a agua, comida y demás, sino todo era más por lo que parecía, que era pues poder contagiarse en ese momento por ese contacto piel con piel, mucosas con piel y raramente, probablemente por gotitas, por respiración en el momento de la situación de enfermedad, lo cual eso nos dejó de cierta manera tranquilos en el sentido de que no era una situación de brote que se iba a diseminar de forma fácil, porque pues aparte de los consejos sanitarios, higiénicos, de intentar evitar contacto estrecho con gente enferma y la disponibilidad de nuevos tratamientos y de vacuna, que en el fondo es la vacuna de la viruela que teníamos almacenada desde los años 60 y que podíamos empezar a poner otra vez, que son seguras, desarrolladas, y podíamos evitar y cortar ese brote. Pensábamos que eso iba a estar ya completamente controlado en el mundo, entre comillas, industrializado. Teníamos el clado 2B menos agresivo, generalmente adultos, pocos niños, generalmente pocas lesiones, aunque dolorosas, porque ya sabéis que las monos son lesiones cutáneas, sobre todo con un cuadro inicial de unos días de fiebre y adenopatías, pero generalmente son lesiones dolorosas que pasan por las fases de pápula, pústula, vesícula, úlcera, y pensamos que iba a estar entre la vacunación y los consejos higiénicos sanitarios iba a estar controlado. Lo que se ha declarado la alerta, como bien decías tú, Luis, es que ahora de pronto tenemos un clado diferente, parece que ha mutado genéticamente, el uno que estaba en esa zona del Congo, ahora tenemos el subclado 1A, que es el que tú contabas, sobre todo en niños, y que parece que, aunque todavía faltan datos para poder estar seguros, que se transmite más fácilmente, o por lo menos eso insinúan los datos, y que además es mucho más sintomático, con muchas más lesiones, sobre todo en niños, ¿no? Y ahora la alerta que yo creo que damos es que el miedo es que esa fácil transmisibilidad volvamos a tener brotes diseminados debido al contacto estrecho con este subclado que parece que puede ser más agresivo, ¿no? No sé si tú tienes datos de que te parece que sea mucho más agresivo o solamente es porque has visto este niño que te parece más que son condiciones higiénicas, sociosanitarias. Bueno, en general el clado 1 es más agresivo, ¿no?, que el clado 2. Eso está descrito en diferentes artículos científicos, ¿vale? O sea, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo en República Democrática del Congo hay dos provincias, ¿no?, donde hay mucha viruela, ¿no? Entre 2.500 y 5.000 casos, ¿vale? Desde el inicio de 2024. La provincia de Ecuador, que está al oeste de la República Democrática del Congo, pero que allí está funcionando el clado 1A, y la provincia de Sud-Kivu, donde yo estoy, donde está funcionando el clado 1B, ¿vale? Ambos clados del tipo 1 son mucho más agresivos porque hay muchas más lesiones normalmente y están distribuidas más de forma general por todo el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el clado 1B, que es el que nosotros estamos manejando aquí? Que es que además ha ganado en transmisibilidad, podríamos decir. Es decir, que la infección humano a humano se ha hecho mucho más eficiente, ¿vale? Eso tiene que ver probablemente con el cambio genético que el virus ha hecho, ¿no? Que realmente los virus lo que quieren es mantenerse, ¿no?, en sus hospedadores, ¿vale? Entonces, bueno, pues en República Democrática del Congo han aumentado todos los casos, los de clado 1A y 1B, pero claro, es el clado 1B el que también ha pegado el salto a países como Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, países donde nunca antes había habido viruela,
¿vale? O sea, son países donde la viruela ha saltado a raíz de esta viruela que tenemos nosotros al este de la República Democrática del Congo. Tenemos que tener en cuenta que todos los brotes que ha habido de viruela en República Democrática del Congo normalmente se van en el centro del país y al oeste, todavía dentro de esas selvas ecuatoriales, ¿vale? En ciudades o en pueblecitos aislados con unas condiciones de aislamiento que también permitían que no progresasen esas epidemias y donde la infección humano a humano no era todavía muy eficiente. Entonces ahora lo que ha pasado es que el clado 1B de Kamituga se ha dado una ciudad al borde de la selva ecuatorial africana, ¿vale? Y se ha adaptado mejor a lo que sería vivir con los humanos, ¿no? De ahí que normalmente, como dice José, tanto el clado 2, los dos que hay del clado B, como el clado 1A, son más por transmisión sexual, mientras que este ha dejado, no es que haya dejado, también hay transmisión sexual, pero este ha cogido otro camino para la transmisión, porque eso se está viendo, por ejemplo, en la gran cantidad de niños, ¿no?, que tenemos nosotros. En otro día en el hospital de Caranda, que yo estuve, en Kabumu, donde había 150 pacientes, ¿vale? El 70% eran niños hasta 15 años, pero es que el 27% eran niños hasta 12 meses. Entonces, bueno, ahí hay una transmisión dentro de la comunidad, ¿vale? Donde los niños evidentemente son más vulnerables, a lo mejor se infectan al mismo tiempo que las madres, pero manifiestan ante las lesiones porque su sistema inmune es más vulnerable, no está formado. Pero claro, lo preocupante aquí es que el virus se instala, ¿no? Que se está instalando. Y en Burundi, por ejemplo, hay más de 600 casos, ¿vale? Todo esto te hablo de casos con lesiones, ¿no? Lesiones que, como sabe José, bueno, pues son evidentes de viruela, ¿no? También aquí hay un problema de capacidad de diagnóstico. No es que no haya, hay algún laboratorio, ¿vale? Que trabaja en diagnosticar, pero está un poco colapsado. Y en esa parte nosotros estamos intentando organizar y ver cómo damos una respuesta humanitaria, ¿vale? Con todos estos grupos que te digo, también en coordinación con gente de España, pero también en mejorar la capacidad de diagnóstico en un laboratorio que tenemos aquí. Mejorar, no, tener capacidad de diagnóstico. Porque claro, es verdad que cuando hablamos de organismos internacionales, de la Organización Mundial de la Salud o de otros organismos, ellos quieren datos fehacientes, ¿no? Y sobre todo quieren datos de laboratorio que digan tantos casos, tantos positivos. Aún así, fíjate, Luis, que yo creo que lo de la alerta sanitaria internacional, siempre que está bien todo el conocimiento y el poder levantar todo lo que se pueda, la idea de que tengamos que tener cuidado, pero yo creo que en cierta manera no tenemos tanto miedo por dos razones. Una, porque la transmisibilidad parece que es todo muy por contacto estrecho, no es algo que la vía respiratoria, que además es de enfermos, parece que no es tan importante como la vía de transmisión cutánea o de contacto sexual. Y luego que es verdad que esperamos poder tener la capacidad de vacunar a mucha gente, que yo creo que es algo que deberíamos estar planteando, y yo creo que se estarán planteando todas las autoridades sanitarias, que es empezar a generalizar la vacuna de la viruela en las zonas de África más susceptibles, porque en el fondo la vacuna es segura, es eficaz, no está contraindicada en niños, que se puede usar perfectamente, y en el fondo lo único que yo creo es tener disponibilidad para poder llevarla a estas zonas que tú dices, donde está habiendo situaciones de emergencia sanitaria por el número de casos, ¿no? Que son las zonas de esa cuenca de África del Este ahora, ¿no? Que antes era África más occidental, más la cuenca del Congo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es llegar a eso, poder no solo ampliar la vacunación en el mundo occidental, sino también ampliar la vacunación en África, ¿no? Sí, aquí el problema es que se dejó de vacunar contra la viruela, que la erradicamos Bueno, quizás, ¿vale? O sea, es que porque al final tenemos el monkeypox que vive en los animales de la selva ecuatorial africana, ¿vale? Y que ahora mismo existe la interfase humana-animal es muy intensa. Hay mucha explotación, ¿vale? De los recursos naturales, en este caso Kamituga con minerales, ¿vale? Mucha minería artesanal,
Se juntan a eso condiciones sociales, mucha prostitución, ¿vale? Una sociedad desestructurada, con una falta de higiene básica muy grande, y todo eso se combina, y un alto consumo en Camituga, un alto consumo de carne de la selva. Mercados enteros de murciélagos, de roedores, de antílopes, de monos, ¿vale? Entonces, bueno, no sabemos si suponemos que este Clade 1b también viene de los animales. También podía ser una transformación de ese Clade 1a que se ha mantenido ahí en algún sitio, ¿vale? Y haya salido para adelante. Pero respecto a la transmisión, ¿no? Parece ser, bueno, la viruela creo que tenía cierta capacidad de transmisión, ¿no? A través de la saliva cuando la persona no estaba muy, muy lejos, ¿no? Una de otra, ¿no? ¿Vale? Nosotros vamos a hacer algún estudio, vamos a intentar hacer un estudio sobre carga viral, ¿no? ¿Vale? Sobre carga viral en faringe para ver, que creo que es interesante y necesario, es una de las cosas que vamos a plantear, ¿no? Respecto a la vacuna, evidentemente hay una cosa que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Vacunar a los contactos de los contactos, ¿vale? Aquí se trabaja en los contactos de los contactos, pero claro, el que es el relé comunitaire, ¿no? Que se llama, el que va buscando a la gente que ha estado con los malos, con los enfermos, pues no tiene, él los encuentra, pero ¿qué hace con ellos? ¿Los puede dejar en su casa 2 semanas aislados para ver si le entra viruela, monkeypox o no? Es imposible. Entonces, la vacuna, eso hay que acelerar el proceso. Se están haciendo cosas, pero la burocracia tarda mucho. Y después, bueno, hay muchos intereses también, ¿no? ¿Vale? O sea, porque no hay todas las vacunas quizá en el mercado que debiese haber. De todas maneras, se supone que la vacuna debiese funcionar, ¿no? ¿Vale? Pero también hay que tener en cuenta que la vacuna es muy generalista, es verdad, pero este virus ha cambiado y ha cambiado bastantes cosas, glicoproteínas de superficie, genes que expresan directamente, ¿no? Pero evidentemente lo primero que hay que hacer ahora es ayudar aquí para contener esto, ¿vale? O sea, es lo primero, ayudar aquí, vacunar aquí y contener esta historia aquí, ¿vale? Y bueno, y en Europa pues informar, sin alertar a la gente, pero informar de lo que pasa también y prepararse también para tener capacidad de diagnóstico específico para este clade, que los primers de los reactivos de los PCR ya están en el mercado. Yo sé que ya hay algunas empresas incluso que están empezando a intentar producir kits de PCR que incluya este nuevo clade, ¿sabes? Para el diagnóstico más específico. Pero bueno, esto es una cosa que nos ha cogido un poquito de sorpresa, pero que era esperable. Porque es que es impresionante que hayamos pasado el COVID y que todavía puedan pasar estas cosas como en Camituga. Y en Camituga, cuando nosotros estábamos, reclamábamos de alguna manera que se conteniese allí, pero pues no, pues se dejó salir. Hombre, yo creo que esta es la oportunidad de verdad para que aprendiéramos a trabajar en conjunto, tanto la gente local, la zona donde está apareciendo este brote, como lo que hemos aprendido en los brotes anteriores en el mundo industrializado. Tú piensas que en el 2022 ya hubo estudios que se hicieron incluso de carga viral para ver si de verdad la cantidad de carga viral en secreciones respiratorias podía ser contagiosa o no. Sabíamos cómo funcionaban los distintos antivirales, sabíamos cómo funcionaban las vacunas. Fíjate que casi todos los casos aislados que hemos tenido desde el brote del 2022 han sido de gente no vacunada. Es decir, que la mayoría de los vacunados no han vuelto a tener ningún episodio, aunque la tasa de protección hablaban que estaba entre un 85 y 90%, porque recuerda que la vacuna es la de la viruela normal. La vacuna no es específica de viruela del mono, es del primo humano, ¿no? De la viruela humana. Y aún así la eficacia era un 85-90. Si fuera algo similar, incluso para este clado, podía ayudar a cortar completamente la diseminación de este virus, ¿no? Entonces yo creo que este es el ejemplo de cómo el trabajo de verdad coordinado entre lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo vosotros allí o los que se vayan allí a esta zona a averiguar cosas, nos va a ayudar tanto allí como aquí, porque ese conocimiento, ese intercambio es lo que es fundamental, ¿no? El manejo en que sabemos, que utilizamos, cómo hemos manejado esos pacientes cuando han tenido la viruela, cómo ha funcionado el aislamiento, cómo ha funcionado la vacuna. Yo creo que todo eso podría evitar incluso el miedo, la alerta, porque podríamos ir controlándolo allí y aquí, ¿no?
Sí, mira, a José, es que yo no me acuerdo nunca del nombre del grupo de médicos. ¿Cómo se llama? El Consejo Médico. Es que es muy largo. La que estamos, la FECONCI, es la Fundación del Consejo General de Colegios de Médicos para Cooperación Internacional. Exactamente, pues yo estoy en contacto directamente con ellos, ¿vale? Estoy en contacto con otros colegas de la Fundación IO, ¿vale? Y yo creo que hay una cosa aquí que no se tenía con el COVID, que podemos tener ahora, y es transparencia, un hilo de unión, ¿vale? De lo que pasa aquí para que se conozca allí. Porque en el COVID todo pasó y era un misterio lo que pasó en Wuhan, era un misterio lo que pasaba en esos hospitales chinos, no sabíamos nada, estábamos un poco como en un sitio abstracto. Pero creo que en este caso África es mucho más transparente, ¿vale? Porque no tienen nada que ganar y mucho que perder, ¿vale? Pero sí hay que hacer una cosa, y hay que tener en cuenta una cosa, y esto lo digo yo a nivel de los gobiernos, y sobre todo para el gobierno de mi país, el gobierno de España, ¿vale? Y para la Agencia Española de Cooperación, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosita, y es importante, ¿vale? Que hace falta ayuda aquí en el terreno, que yo entiendo que ellos me digan que ayudan a través de organismos internacionales, pero que hay que tener en cuenta una cosa, que yo no digo que se haga mal o bien, pero que aquí donde estamos no llega la ayuda. Entonces, yo estoy aquí, soy español, ¿vale? Estoy trabajando en intentar dar una respuesta, hablando con gente de España para que veamos todos juntos, bueno, cosas muy interesantes, ¿vale? Porque yo soy médico veterinario, aunque trabajo con primates, pero estoy muy aprendiendo mucho y aprendo mucho cuando hablo con los médicos en España de todas estas cosas. Después voy al hospital y hablo con los médicos, intercambiamos cosas. Entonces yo estoy aquí, que soy de España. O sea, tenemos una organización local, vamos a hacer una campaña a nivel nacional con una organización española, Coopera Euskadi, con la que llevamos trabajando años aquí. Entonces hay que ver cómo ayudarnos. No se puede echar la vista a un lado, ¿eh? Esto no es cuestión de África. Esto es cuestión de todos y todo lo que aprendamos aquí será en beneficio de todos nosotros, los profesionales, los científicos, pero sobre todo la población, la primera, la africana y después, bueno, pues en este caso la española. Yo creo que además sería la manera de intentar que esto dejara de ser una alerta. Es decir, si conseguimos controlar este brote en una zona pobre, donde los recursos son escasos, donde es difícil evitar el aislamiento de la gente para que no haya nuevos infectados, si podemos cortar aquí el brote, pues claramente no vamos a tener que preocuparnos de si algún viajero en Suecia se lleva el Clade 1A a Suecia en un viaje volviendo del Congo, ¿no? No tenemos que evitar estar poniendo controles en los aeropuertos ni, por supuesto, tener que estar pensando si tenemos que vacunar a más parte de la población. Lo que tenemos que hacer es acabar con lo que podemos hacer, que es el brote donde está surgiendo. O sea, que la ayuda siempre nos va a beneficiar, ¿no? Y ya digo que conocimiento tenemos. Lo que nos falta son ahora tener la capacidad de influir con recursos, ¿no? Realmente, como está hablando, se habla mucho en muchos medios de si puede llegar a ser una pandemia mundial y creo que es lo importante lo que decís vosotros, ¿no? Que hay que controlarlo desde el sitio donde está creciendo y naciendo, ¿no? Ayudar, en este caso a África. Luis. Yo creo ahora Claro, vamos a mismo, ver. Sí, sí, Luis, José, Luis. habla, habla. No, que yo decía que para pandemia, la ventaja con respecto al COVID o a sarampión o a otros tipos de virus es que la transmisibilidad no parece ser tan importante por vía respiratoria todavía que sepamos, sino que parece todavía principalmente por contacto cercano, ¿no? Y eso nos da una ventaja, es decir, pues manteniendo distancia, aislamiento, consigues controlar bastante, pero todo, y seguro que lo va a decir Luis, todo depende de que el virus siga siendo capaz de mutar y siga consiguiendo aumentar la transmisibilidad. Entonces, nos hemos encontrado ya sorpresas previas con otros virus, que lo que parecía que era como muy tontería, pocos casos, de pronto se ha ido convirtiendo en un estallido porque ha conseguido adaptarse al medio, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí hay que hacer es saber intentar evitarlo, es decir, poner los remedios teniendo los remedios como los tenemos ahora mismo, sobre todo la vacunación y las medidas higiénicas sanitarias. Exactamente, bueno, invertir en investigación, porque bueno, yo estoy aquí intentando ver que, vamos, a mí no se me ocurre hacer investigación sin ayudar
a la gente que están en el hospital, ¿no? O sea, me da vergüenza, a mí me da vergüenza ir a un hospital para con unas muestras, para hacer investigación y que un niño esté ahí sufriendo. Eso no lo voy a hacer, ¿vale? Pero evidentemente hay una cosa súper necesaria, como dice José, hay que saber cosas del virus, ¿eh? Hay que saber, bueno, si tiene transmisibilidad, si esa carga viral en el faringe en determinadas fases de la enfermedad, cuál es la carga viral de las heridas, hay que saber, hay que hacer estudios de inmunología. Nosotros estamos aquí, ¿vale? Y precisamente viene un colega mío, David Kelvin, de la Universidad de Dalhousie, que es experto en secuenciación y en inmunología, ¿vale? Viene aquí, se va a venir aquí ahora, donde yo estoy, a vivir en casa y a trabajar en el CRC en el Libro para empezar esa investigación. Pero hace falta también medios, ¿no? O sea, esta gente tiene algunos medios, pero haría falta también invertir, ¿no? En cosas, ¿no? Que puedan, ¿no? Ser útiles y no tener que hacer la investigación cuando lo tengamos ya en lo alto, ¿no? El virus tiene capacidad por ahora de viajar, ¿no? Podríamos decir. Ha viajado a países aledaños, ¿no? ¿Vale? Y se instala en Burundi, ¿vale? Hay que ver qué pasa en Kenia, en Ruanda, en Uganda, ¿vale? Donde hay sistemas más eficientes de vigilancia epidemiológica y toda esta historia, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso no hay que perderlo de vista, ¿vale? Yo no quiero decir que el virus vaya a llegar a Europa y se vaya a instalar, ¿vale? Las condiciones sociales, sanitarias y todo son muy diferentes. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que eso va a depender de cómo el virus es. Y sabemos una parte, pero hay cosas que han cambiado en el virus, ¿vale? Entonces, súper importante es atajar las cosas donde están ahora, en el origen, ¿vale? Y súper importante es vehicular los fondos también para que tengan una eficiencia en el terreno, ¿vale? O sea, lo digo claro, o sea, que no vale con dar miles de millones a tal organismo tal y cual, porque es que al final no llega, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que trabajar. Nosotros estamos trabajando con la organización en la que está José, estoy trabajando con otra, con la Fundación IO, con Coopera Euskadi para abrir la campaña, que eso Coopera, yo creo que esta semana la tenemos, ¿vale? Y nada, y dar mucha difusión también. Es importante que hablemos claro a la gente, ¿no? Y que la gente sepa que sí, que en Europa hay viruela del mono, sí, pero del clade 2, ¿no? Creo que era el 2B que ha dicho José, que es sobre todo de transmisión sexual. Eso existe ya allí, ¿vale? Que nosotros estamos preocupados por el clade 1B, que está al este de la República Democrática del Congo, y es que es el que ha ganado en transmisibilidad en la comunidad, ¿vale? Pero que también está el clade 1A, pero que está al oeste de la República Democrática del Congo y que no es tan transmisible en la comunidad, ¿vale? Entonces, bueno, que la gente no se vuelva loca, ¿vale? Y porque yo veo los medios de comunicación, algunos, España el país con más casos de viruela del mono durante los 3 últimos años, ¿no? Y digo, bueno, pero hay que explicar las cosas, los titulares, ¿vale? Pero hay que saber dar los titulares, ¿no? ¿Vale? Y no consiste en alarmarse, pero hay que prepararse. Eso después del COVID, el USAID y muchos otros organismos internacionales daban muchos cursos de preparedness, que se llama, estar preparado. Pero bueno, ahora es cuando realmente tenemos que coger esas cosas de las que hablamos durante el COVID y tenemos que empezar a aplicarlas, ¿ok? No empecemos a decir, no, no será, porque esto, porque lo otro, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y empezamos a trabajar, ¿vale? Nosotros aquí y la gente que esté allí porque trabaje en lo que tenga que trabajar, pero aquí atajar. Yo creo que en el fondo es eso, es decir, información sin catastrofismo, porque no estamos en una situación para ser catastrofistas, pero sí para dar información, para seguir la investigación imprescindible y, por supuesto, para seguir aprendiendo y intentar aplicar todo lo que sabemos a todos los sitios, no solo esperar que pasen cosas en el mundo occidental mientras miramos o no dejamos de mirar lo que está pasando en los países en desarrollo, ¿no? Que yo creo que siempre es el problema que tenemos en todos los países desarrollados, que es que no estamos mirando qué pasa, cómo va, esto no es nuestro problema, no es nuestro asunto, no nos va a afectar la mayoría de las veces, o si nos va a afectar, va a ser poco, y entonces estamos dejando pasar la oportunidad de cosas. También quiero dejar claro una cosa. Esto tiene que ver con nuestro bienestar, todo lo que está pasando. Porque el brote de camituga tiene que ver con la explotación de coltán y casiterita, que son los minerales que van en nuestros dispositivos electrónicos.
¿vale? Ya. Minerales sin ningún tipo de trazabilidad, que Europa no exige ningún tipo de trazabilidad a los que venden teléfonos, los que venden otros dispositivos electrónicos. Hay que empezar a pensar en cómo establecer sistemas de trazabilidad donde los minerales, sobre todo que vienen de esta parte del Congo, del este, esos minerales estén, bueno, conseguidos de una manera legal y sin explotación de niños y sin unas condiciones en unas condiciones infrahumanas. Entonces, esto tiene que ver con la explotación de las selvas ecuatoriales, ¿vale? Esto tiene que ver con el consumo de carne de la selva, pero por condiciones sociales también, o sea, relacionado en este caso por la explotación de los minerales, ¿no? Y esto tiene que ver con mantener durante décadas, después de 1994, un conflicto al este de la República Democrática del Congo. Un conflicto olvidado al cual nadie le echa cuenta y al cual ningún gobierno de Europa, de país desarrollado, pues se pone de verdad a intentar resolverlo, porque también tiene que ver todo lo que está pasando con el virus, la epidemia aquí, con las condiciones de vida, ¿vale? Relacionadas con el conflicto bélico que hay aquí. Todo está relacionado. Pobreza, explotación, falta de atención a lo que necesitamos, la sanidad para todos. Bueno, yo creo que en el fondo, todo, como tú dices, todo está relacionado. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, espero que lleguen los recursos allí, que es lo importante, y que se ataje el problema en raíz. No después cuando ya llegue aquí ya nos vamos a preocupar, cuando realmente donde está sucediendo es ahí en África y es donde hay que poner todos los recursos. Yo creo que solamente recordar que no es una situación catastrofista ahora mismo, es estar informados, estar preparados. Existe en el mundo, por lo menos en el mundo civilizado o occidentalizado, más que civilizado, existen programas de vacunación para disminuir riesgo en personas que se consideran grupos de alto riesgo, sobre todo por mucho contacto personal o contacto con alguien con viruela del mono, es decir, que se puede poner situaciones para evitar la propagación de la enfermedad y probablemente no llegue a ser tan endémico o tan pandémico como hemos vivido malamente previamente, ¿no? Entonces yo creo que no hay que ser catastrofista, no hay que tener miedo, pero sí estar informado y estar preparados. Si conseguimos además cortar el brote, como hablábamos antes con Luis, yo creo que esto ya sería para no vivir las cosas cuando ya han pasado, sino intentar prevenirlas. Pues bueno, chicos, lo dicho, un fuerte abrazo a los dos y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. ¿Puedo añadir algo? Sí, por supuesto. No, yo quería añadir que bueno, que se tenga en cuenta lo que pasa aquí y que se tenga en cuenta que hace falta que nos ayudéis, ¿vale? Nosotros vamos a abrir la campaña a través de la organización esta, Coopera Euskadi, ¿vale? Todavía no tengo el link de la campaña, pero estará ya cuando el vídeo esté puesto, seguramente el link de la campaña estará abierto y también, bueno, hacer una petición al gobierno de España para que no olvide, bueno, lo que hacemos algunos españoles que estamos aquí. Yo llevo 8 años aquí en República Democrática del Congo. Bueno, yo no quiero ser héroe de nada ni de nadie, pero que todo lo que hacemos, que también lo conoce nuestra embajada en Kinshasa, pues creo que este es un buen momento para que España diga de verdad que está ayudando a que esto se conozca mejor y a que esto se ataje en su origen. ¿Sabes? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad que tienen, teniéndome aquí a mí como español y a toda la colaboración que tengo con todo este grupo de médicos de España, ¿no? Y bueno, y de veterinarios que están en contacto conmigo y todo, sería una buena oportunidad para que todos juntos realmente saquemos conclusiones, ¿no? Y bueno, y sirvamos para atajar el problema en el origen, que al final, si el problema sigue aquí, de una u otra manera tendremos siempre una fuente de alimentación para que pueda llegar allí. Pues nosotros dispuestos a ayudar todo lo que haga falta. Ya sabes que hemos estado previamente en Congo y si hace falta, pues espero que no sea que tenga que ser porque tengamos que ir, que signifique que hay suficientes recursos sin que tengamos que ir nadie de aquí, pero sin duda que toda la ayuda que necesites, seguro que por nuestra parte la tienes. Ya se consigue todo. Muchísimas gracias. Pues Muchas lo gracias a dicho, todos, ¿eh? pues lo dicho, muchas gracias a los dos. Espero que a la gente que lo vea le quede claro las cosas.
Y lo dicho, lo importante es enviar allí ayuda. Bueno, gracias a ti, ¿eh? Muchas gracias. Venga.